esta parte de la práctica que han organizado las chicas, que tiene que ver justamente con identificar el rol de los DBA y cuáles son las funcionalidades que tiene, digamos, una base de datos, y que él puede contar desde el punto de vista empresarial. Si bien los docentes de la materia, de excepción mía, son todos de acá de productos de la Universidad Nacional de La Pampa, Laura y Daniela en la primera camada que se dio de la carrera, y Carlos y Janina en años posteriores, y Mauro, bueno, con su socio fueron alumnos también de la casa. Entonces es importante que vean un producto genuino, qué es lo que puede hacer y cómo viene trabajando. Así que espero que sea importante la charla, que puedan sacarse dudas, que hagan todas las preguntas que quieran. Y como les decía el viernes, no repregunten la pela con todo. Entonces vayan viendo justamente lo que van diciendo ellos, y entonces van acortando las preguntas que no se aceptan, ¿no? Y tampoco abusamos del tiempo de Mauro. Así que bueno, muchísimas gracias y bienvenido a la casa. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, sí, soy Mauro Rodríguez. Fui alumno de Hugo, fui alumno de las chicas, de Carlos, fui compañero de Janina. Así que estoy muy relacionado con la Facultad de Ingeniería. Yo agradezco muchísimo esta facultad, cosas que me ha dado. El día de hoy soy parte del consejo directivo también. Así que, bueno, para mí un honor que me hayan llamado. Fue una cuestión que las chicas conocieron la empresa nuestra y se contactaron. El año pasado ya tuvimos alguna relación con la cátedra porque algún grupo de chicos fue a la empresa a conocer cómo trabajábamos. En este caso la modalidad fue distinta, vine yo para acá y les cuento un poco de qué se trata. Bueno, en principio yo tengo una pequeña empresa con un socio. Hacemos software de gestión, tenemos un desarrollo bastante interesante con más de 25 módulos, con muchas funciones y herramientas. Este sistema lo están usando actualmente alrededor de 500 empresas, muchas de La Pampa y algunas de otras provincias del resto del país. Para nosotros este número de 500 empresas es importante. Nos costó un montón llegar a esto, hace 10 años que estamos desarrollando, un poquito más. De estas 500 empresas, las últimas 150 o 200 fueron en el último año y medio, o sea que estamos creciendo un montón en eso. Y es un honor que hay tantos negocios y empresas que usen el sistema. Hay negocios que son pequeños y otras empresas más grandes de varias sucursales. Tenemos alguna empresa de hasta 20 sucursales, por ejemplo. Bueno, con el tema de la base de datos, para nosotros es nuestro corazón, la cuestión más importante en el tipo de software que nosotros hacemos. Las bases de datos marcan el día a día. Sin embargo, hoy yo comprendo esta importancia, pero al principio no la comprendía e incluso llegué a menospreciar la función de una base de datos. Creo que muchos desarrolladores hacemos eso al principio. Bueno, ponemos una base de datos y empezamos porque hace falta ponerla. Pero en realidad hay que tomar una decisión correcta en el momento de desarrollar, porque eso marca el futuro y marca cómo se va a gestionar y desarrollar tu empresa o tu proyecto. Les voy a contar brevemente algún caso de... Yo cuando tenía 16 años, todavía no venía a la facultad, estaba en el secundario y había aprendido a programar en un lenguaje que se llama BASIC. No sabía nada de bases de datos, pero sabía programar o programaba algunas cositas. Mi viejo me pidió hacer un sistema de sueldos, porque él tenía un estudio contable, y bueno, le dije que sí, y yo hice una pantalla para cargar el recibo de sueldo, y claro, vos cargabas todos los datos, y apretabas aceptar, imprimía el recibo de sueldo, apagabas la compu, y cuando prendías la compu no estaba mal ni el dato del empleado, ni el dato del patrón del empleador, ni estaba el recibo de sueldo cargado. Y yo me sentía, pero me llevó un laburo terrible hacer ese sistema, y me sentía que era muy bueno y mi viejo no lo usó nunca. Lo usó
lo usó una vez y me dijo, está buenísimo, sí, no, pero voy a seguir con la máquina de escribir y era lo mismo porque era una máquina de escribir. Entonces ahí faltaba algo que guarde esa información para recuperarla y yo no tenía conciencia de eso. Cuando vine a la Facu, en los primeros años, nos enseñaron algunas materias de programación y nos enseñaban a guardar los datos en archivos TXT, y también nos daban algunas técnicas como para buscar rápido y para que sea más eficiente encontrar un dato. Y bueno, en este caso la mamá, yo estudié toda la carrera con quien hoy es mi socio. Y en ese momento estábamos con Pablo, con mi socio, estábamos tratando de probar algo y la mamá trabajaba en una biblioteca. Y entonces dije, bueno, hagan un sistema para mí, ya que yo con mi viejo había fracasado, digo, bueno, voy a agarrar, vamos a hacer con la mamá de Pablo a ver qué pasa. Hicimos un sistema para una biblioteca y nosotros no habíamos conocido a Hugo todavía, no teníamos idea nos mencionaban las bases de datos, nos decían que íbamos a tener una materia base de datos, pero no sabíamos, no conocíamos nada. Entonces yo le dije a Pablo, nada, vamos a hacerla con archivos, porque si una base de datos, ¿qué hace? O sea, maneja archivos, así que vamos a hacer nosotros nuestra base de datos. Hicimos un sistema para una biblioteca con archivos. Pablo me decía, che, ¿estás seguro? ¿Por qué no esperamos el año que viene que vamos a tener una batería? Y yo le digo, nada, sí. Yo decía, es un invento eso de la base de datos. Hicimos todo un sistema con archivos. Escribía todo en un TXT y para buscaba todo recorriendo el TXT hasta que encontraba el dato, ya sea del que se retiró el libro, la ficha del propietario del libro, todos los datos del libro. Habíamos estudiado muchísimo sobre los datos de un libro. Y bueno, hicimos la prueba, cargamos 3-4 libros y funcionaba espectacular porque ya te digo, vos cargabas los datos de un libro, los guardabas y después cuando querías venías, recuperabas el dato perfectamente. La mamá de Pablo lo empezó a usar en una biblioteca y, claro, cargó, creo que eran 500 libros. No andaba ni para atrás. O sea, imagínate que la mamá de Pablo trabajaba en la RUDE, era un colegio de la RUDE. Y nosotros nos habíamos hecho cargo del sistema de la biblioteca de la RUDE y habíamos hecho ese sistema con TXT. Nos llamó un día y dijo, chicos, esto busco un libro y tarda, yo creo que tardaba 25 minutos en traértelo. En serio, me apretaba el botón y que la computadora es vieja, decíamos que, no sé, le poníamos excusa de todo. Bueno, entonces empezamos a investigar un poquito sobre el tema de búsqueda. Yo ahora recuerdo el tema de... ¿Cómo? Exactamente. Y pudimos mejorar mucho ese sistema, pero seguía siendo malo, digamos, no nos pareció... ahora me acuerdo, o sea, yo creo que éramos medio caraduras por haber hecho eso y un poco inconscientes, pero bueno, nos sirvió un poco de experiencia porque cuando nosotros empezamos con la materia ya sabíamos por qué lo íbamos a necesitar. Algunos compañeros nuestros no habían hecho nunca un sistema y bueno, no le daban bola. Y nosotros la materia de base de datos la estudiábamos, pero un montón. Y bueno, con las consultas, optimizar las consultas, bueno. Y nos quedó muy marcada esa materia porque también hicimos algunos ejercicios y claro, decíamos, esto es buenísimo, por eso es necesario una base de datos, por eso es necesario elegir bien un motor de base de datos, tener un soporte y aprender sobre el tema. Casualmente, después con el tiempo, fundamos nuestra empresa y nos dedicamos a sistemas donde las bases de datos son muy importantes, software de gestión y bueno, un poco la experiencia esa nos sirvió para no menospreciar el tema. Actualmente, como les digo, bueno, hemos hecho una base de datos que tiene cientos de tablas, en este momento tiene datos de 500 empresas y hoy por hoy, después de 10 años, creo que en cierto modo seguimos relegando el tema porque hoy, por ejemplo, no tenemos nosotros una persona encargada específicamente de la base de datos.
Pablo se ha especializado un montón en la cuestión técnica, él cumple ese rol. Cuando hay que ver por qué una consulta está lenta, él se ocupa de mejorarla. Cuando hay que limpiar la base de datos por alguna cuestión, él se ocupa. Hacemos scripts para mejorarla, creamos índices, pero todo en base a un poco a pulmón y que él ha aprendido mucho. Nosotros ya el año pasado estábamos pensando en contratar a alguien específico para el tema, lo hemos dejado pasar. Posiblemente este año o el siguiente estaremos en algo de eso, porque hoy por hoy ya es muy importante, la base de datos está distribuida en distintos servidores, y sostener eso con poco conocimiento, con un conocimiento simple como el que tenemos nosotros, resulta un poco difícil. Así que estamos pensando en esa cuestión. Bueno, hoy la base de datos que nosotros usamos es MySQL, que en realidad ahora derivó en MariaDB, que es la versión gratuita. Nosotros seguimos con ese motor de base de datos. No obstante, desarrollamos un framework con el cual desarrollamos y hacemos nuestras programaciones. Nuestro software está desarrollado en ese framework, y con esa herramienta también gestionamos la base de datos. Podemos armar nodos rápidamente para separar los datos en otro servidor, todos con ese framework que nosotros inventamos. Y bueno, y tenemos la posibilidad de que si el día de mañana queremos cambiar de base de datos, por ejemplo a un Oracle o a otro tipo de motor, lo podemos hacer rápidamente, porque en este framework que nosotros hicimos pudimos abstraer lo que es las consultas lógicas, y hicimos una capa arriba del MySQL común. Entonces, si quisiéramos vincular a otra base de datos, cambiamos esa clase y ya saldría todo el sistema funcionando. Así que eso es un beneficio que tenemos. Si el día de mañana vemos que la base de datos no soporta la cantidad de clientes que tenemos, de usuarios, podemos ir mutando o cambiando a otra base de datos que sea más eficiente. No quiero decir que algún día lo hagamos, porque el MySQL ha resultado muy potente, tiene muchas herramientas y hay mucho material en internet sobre el tema, así que hasta ahora nos resulta totalmente fiable y estamos trabajando con eso. Así que bueno, un poco eso es el resumen de mi relación con la base de datos, con el tema. Hoy ya estoy un poquito más alejado de la parte técnica, pero siempre en charlas con Pablo hablamos mucho de la cuestión, y ya les digo, para nosotros es súper importante hoy por hoy este tema de las bases de datos, que al principio lo menosprecié y hoy básicamente es por lo que puedo tener clientes, por lo que puedo vivir. Si no existiera este tema, no sé, sería muy difícil para nosotros. Así que bueno, estuve leyendo algunas preguntas que ustedes que plantearon en el foro, me mandaron por mail también las chicas. Si ustedes quieren, podemos empezar a resolverlas. Ustedes pregúntenme. Creo que voy a poder darles un panorama de lo que hoy nosotros es una empresa pequeña, pero como les digo, tenemos mucha relación con otros colegas, y también con colegas en ciudades como Buenos Aires, donde hay empresas mucho más grandes de software, y nosotros tenemos muy buena relación. Estamos ahora trabajando con Mercado Libre en un proyecto para vincular nuestro sistema con Mercado Libre, y he aprendido, he visto cómo otras empresas lo manejan al tema, lo manejan igual que nosotros, así que en lo que yo conozco les puedo dar un panorama, y bueno, espero a ver qué me dicen. A la hora de evaluar un motor de base de datos, ¿qué es lo más esencial? O sea, ¿qué aspectos tiene como más esencial? Perdón, Vamos a pasar el micrófono. sí, o si no, que repita la pregunta Mauro, responda. A la hora de evaluar un motor de base de datos, ¿qué es lo más esencial, lo que tiene más en cuenta para elegirlo o usarlo? Bueno, nosotros lo que nosotros tuvimos en cuenta en su momento era la facilidad para hacer consultas. Eso es lo que nosotros tuvimos en cuenta en un momento. Nos pareció que habíamos aprendido bastante sobre el lenguaje SQL,
y fue sencillo la vinculación de esa tecnología con el lenguaje de programación. Nos sentíamos muy a gusto con la forma de hacer consultas y por eso elegimos el MySQL en ese momento. Previamente habíamos hecho un sistema en Fox que no nos resultó muy bueno porque tenía algunas limitaciones en cuanto a redes, en cuanto a lo que nosotros queríamos hacer. El software nuestro es en la nube, funciona por internet y bueno, esa tecnología está bastante limitada. Así que tal vez no tanto por cómo manejaba la base de datos. En Fox teníamos muchos problemas con la base de datos, con los índices, se rompía fácilmente, no era tan segura, le digo yo, o tan robusta. Y bueno, cuando mudamos a MySQL nos dio buen resultado y la sentimos muy robusta. También es bastante fácil, no es obligatorio crear relaciones, si querés las crear, si no, no. Entonces es bastante flexible. Y bueno, por eso en ese momento la elegimos y por ahora seguimos así. Ahora estábamos evaluando Oracle porque otros colegas nos han recomendado. Pero bueno, también tiene que ver si es pago o no es pago, los costos de las licencias y todo eso. Hoy nosotros con MariaDB, que es la evolución de MySQL, seguimos con una licencia gratuita. Estamos probando algunos servicios de la empresa que nos provee la base de datos, que son pagos, porque a veces llega un punto en que hay cosas que no puedes hacer y necesitas recurrir a algo mejor o más sofisticado. Pero bueno, básicamente esos son los puntos. El tema del costo de las licencias, el fácil lenguaje, sí, y si se conecta bien con tu tecnología de desarrollo, ¿no? Próxima. Yo leí un montón de preguntas, había como... 3 por cada uno. Tengo una. ¿Dale? ¿Qué métodos se utilizan para asegurar la seguridad de los datos? Métodos para la seguridad de los datos. Bien. Bueno, como les comento, ese es un tema importante también para nosotros. Usamos el sistema en la nube, está disponible públicamente. Entonces lo que hacemos es tener ciertos sistemas de seguridad similares a lo que hace un banco. Utilizamos encriptación, certificados de seguridad. La empresa que nos provee el certificado de seguridad es una empresa de Estados Unidos que es muy buena. Hay empresas que proveen certificados de seguridad que no son tan buenos, eso es importante. Eso en cuanto a llegar la conexión del cliente con el servidor, ¿no? El intercambio de información lo hacemos de manera encriptada. Después, en el servidor nosotros tenemos discos RAID, o sea, tenemos en cada servidor 3 discos, entonces la información se copia inmediatamente en uno y en el otro. La teoría dice que si se rompe un disco, todos los otros siguen andando. No nos pasó nunca que se haya roto un disco y los otros hayan seguido andando. Sí nos pasó una vez que teníamos un servidor con un disco único y se nos quemó y perdimos toda la información del día. Así que bueno, desde ese momento compramos servidor y pusimos RAID por el tema ese de que los datos tienen que estar al instante replicados. También hacemos copias de seguridad, 2 copias de seguridad diarias locales, y hacemos una copia semanal remota en otro servidor que tenemos en otra locación, digamos. Porque ya les digo, no podemos perder datos, son datos que van momento a momento, son empresas, por ejemplo, que llevan stock o el saldo de caja o de banco, y si perdemos algo de esos, el laburo que esa empresa ha hecho sobre el sistema se pierde. Si una empresa, por ejemplo, opera todo el día moviendo stock, por ejemplo la distribuidora de alimentos, moviendo stock, y después se pierden los datos del día, el stock se perdió, tienen que volver a contar todo y es un garrón. Entonces, hoy lo que nosotros hacemos es eso: RAID, copias de seguridad local, copia remota. Y el RAID son 3 discos a la vez. Después, con el tema de RAID tenés varios sistemas, hay RAID por hardware, por software. Nosotros lo hacemos por hardware, o sea que está copiado el sistema operativo, está todo replicado en todos los discos. Eso también es importante porque vos podés tener una copia de seguridad de una base de datos
y después vos la querés implantar en otro servidor con otra tecnología y no te funciona, o tira errores, o empieza el software empieza a tener falencias. Entonces, importante para nosotros es tener toda la estructura replicada. Sistema operativo, las versiones de las bases de datos, del gestor de base de datos, las versiones de PHP en el caso nuestro, todo replicado en varios lugares. Bueno, esas son las medidas de seguridad. Y después físicas son estar en un lugar resguardado en varios aspectos, ¿no? Los servidores tienen que estar cuidados en el tema de cuánto calor reciben, si cualquier persona puede acceder o no a ellos, qué software está instalado en esos servidores, tenemos mucho cuidado con qué versiones tenemos. Esto en realidad lo fuimos haciendo también con el tiempo y en base a experiencias. Antes hacíamos capaz otras cosas, o hemos hecho funcionar el software en servidores alquilados, en hosting compartidos, y eso después nos dimos cuenta que tenía varias falencias, así que optamos hoy por tener servidores en la oficina. Así que bueno, un poco el tema de seguridad es el que nosotros manejamos. ¿Usan alguna base de datos que sea no SQL? ¿Base de datos que no sea SQL? Sí. No usamos. Hemos estado evaluando, pero no estamos usando ninguna ni tenemos experiencia al respecto. Justamente una de las cuestiones por las cuales estamos pensando en contratar a alguien específico, primero es para optimizar y cuidar los datos que tenemos, pero después como para investigar y tener a alguien que nos ayude a investigar sobre posibilidades de mejora, ¿no? En el tema. Pero por ahora no, son todos de este tipo. Siguiendo con el tema de la seguridad de los datos, ¿alguna vez se enfrentaron a algún robo de datos o algún hacker o algo por el estilo? No, ni quiero que... No, la verdad es que no. Sí tenemos herramientas para detectar esas cosas ahí instaladas que nos ayudan, ¿viste? Y hemos detectado cosas de otros países que son genéricas. Nosotros somos una empresa muy pequeña y seguramente invisible para quienes quieran hacer una cosa de esa. Entonces no hemos experimentado eso, ¿no? Quizás cuando uno tiene una empresa más popular o más conocida, tiene ese tipo de problemas que resolver. Como ya le digo, a nosotros nos ha pasado, nosotros desarrollamos sitios web también, tenemos un par de sitios donde han querido insertar cosas y no hemos dado cuenta, pero son cosas muy sencillas que las podemos resolver. Bueno, ya les digo, espero que no, ni se les ocurra a ustedes que están... Bueno. Pero bueno, están atentos también a que eso, a observar si no están siendo atacados de alguna manera. Sí, incluso hemos tenido algunos episodios donde sentimos que el sistema está más lento y los clientes empiezan a quejarse, empiezan a llegar mensajes que está más lento y empezamos a investigar y vemos que el procesador está por las nubes y empezamos acá nos están atacando, ¿viste? Como que me parece que el tema de la seguridad hay mucho mito también. Pero bueno, en realidad pasaba que habíamos metido un script malo, o que alguien tiró un reporte que estaba consumiendo todo el servidor. No hemos detectado esa cuestión de los ataques de la seguridad. Seguramente, como les digo, en empresas de otro porte, ese tema lo ven más palpable. Así mismo tiene un firewall y todo. Nosotros tenemos nuestro pequeño data center, tenemos firewall, el software también, y tenemos un aparato específico para eso. Incluso las conexiones no entran directo a los servidores, sino que hay una estructura de red ahí que supuestamente nos ayuda a cuidar ese tema. Una pregunta. Y en el caso ese, como mencionó, que había un reporte que estaba consumiendo muchos recursos, algo que consuma muchos recursos, y excede, digamos, la capacidad del sistema, ¿cómo lo manejan? Está buena esa pregunta. Él me pregunta sobre qué pasa si un sistema o una parte del sistema consume más recursos o consume muchos recursos, más de lo que el hardware puede. Mira, a nosotros nos ha pasado, principalmente con el tema de reportes, cuando una empresa, hay un par de empresas que hace 10 años que usan el sistema y acumula datos. Nosotros hemos optado también por una metodología de reimplementación, le llamamos nosotros, cuando pasa cierto
cierto tiempo como que le reimplementamos el software en otro lado y guardamos eso y seguimos adelante. Pero lo que hacemos nosotros es inmediatamente investigar. Puede estar mal programado la herramienta, puede que tengamos un error de programación, pero empezamos a investigar por qué pasa eso. En el caso nuestro, como todos los clientes utilizan la misma estructura, enseguida cuando alguien nos está matando el servidor, nos están avisando qué pasa, que está lento, ¿no? Entonces nos ayuda a nosotros a darnos cuenta y entramos enseguida al monitor de la base de datos, entramos a ver cuál es la consulta que tira eso. Hemos descubierto consultas mal hechas que nunca, tal vez en 6 meses no la habíamos descubierto, y en un reporte un poquito más avanzado esa consulta salta como que es la que está haciendo el lío, digamos, la que está haciendo no está optimizada. Tomamos esa consulta, evaluamos las tablas que están interviniendo, qué índices ahí pueden hacer falta, evaluamos cómo está la relación entre una tabla y la otra. Incluso muchas veces tomamos decisiones de alterar un poco el diseño de la base de datos teórico, lo alteramos un poco para que sea más óptimo a la hora de hacer la consulta, ¿no? Porque vieron que cuando uno estudia sobre el diseño de una base de datos, la distribución de los datos, bueno, hay una teoría que, bueno, el diagrama antirrelación, entonces, bueno, a veces nosotros hemos violado esa teoría en pos de que funcione más rápido o en pos de que no tengamos problema con esa consulta, por ejemplo. Eso también es importante. Un día hablando con Hugo, él me preguntaba si nosotros usábamos los documentos técnicos sobre la base de datos. Nosotros lo usamos en un pizarrón, le contaba, nosotros en un pizarrón diseñamos la base de datos con un diagrama de entidad de relación, bien tal cual lo aprendimos acá en la Facu. Pero ahí nos falta un poco de trabajo, porque lo que hacemos es sacarle una foto y el desarrollador se lo lleva y empieza a crear la tabla en la base de datos, y no lo guardamos en un documento técnico. Y tenemos dentro de nuestra pequeña empresa tenemos una teoría de que el código habla. Nosotros decimos que el código habla, entonces cuando tenemos una duda empezamos a recorrer el código a ver qué es lo que está haciendo. Bueno, esa es la realidad de cómo trabajamos hoy nosotros. Les digo que grandes empresas de gran porte, mucho más que nosotros, trabajan igual. El tema de la documentación técnica tiene una falencia bastante grande, por lo menos en los ámbitos que yo conozco. Hay un tema de recursos cuando vos estás, más en el caso nuestro que somos autofinanciados. Nosotros para poder desarrollar vendemos. Entonces en este caso nuestro, los tiempos apremian, entonces empezamos a hacer cosas que no corresponden, como por ejemplo no documentar tanto la cuestión del diseño del sistema y de la base de datos. Como lo tenemos todo en la cabeza, y creo que básicamente que es por eso, por falta de recursos. Y después por el tiempo, porque bueno, por vagancia también un poco, ¿no? Pero es la verdad. Y en general en nuestra empresa, en colegas de acá de Pico y en colegas de La Pampa y del país, y ya les digo yo, nosotros ahora estamos en relación con la gente del Mercado Libre y es otro nivel de empresa obviamente, pero ustedes hay muchas falencias en cuanto a documentación. Nosotros, por ejemplo, tenemos un vínculo con Mercado Libre, tenemos una API directa, y nosotros, los clientes nuestros que usan nuestro sistema, pueden directamente desde el sistema vender en Mercado Libre, y cuando una venta se concreta en Mercado Libre, esa venta ingresa al software nuestro y al proceso de la empresa. Entonces está completamente vinculado nuestro sistema con el sistema de Mercado Libre. Cuando un stock, por ejemplo, un cliente vende en su local físico y se descuenta stock, inmediatamente se actualiza el stock en Mercado Libre y en otras tiendas y en su sitio web. Bueno, por eso tenemos mucha relación con Mercado Libre. Ahora, diariamente nos pasa que deja de funcionar algo, y eso es porque la gente de Mercado Libre toca algo que no estaba documentado, o toca un caño que no había que tocar, y a esa semejante empresa le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, en definitiva, que es esa cuestión de no tener bien claro dónde está el documento técnico que lo respalda.
Y por otro lado, que a veces, como los cambios son tan rápidos, imagínense hacer los cambios, documentar, hacer los cambios, documentar, pasa eso de que por ahí quedan los documentos obsoletos o viejos. Pero ya les digo que eso pasa en todos los ámbitos, por lo menos los que yo conozco. Nombró que utilizan una base de datos distribuida. ¿Por qué optaron por una base de datos distribuida y no una centralizada? Bueno, en el concepto teórico de la base distribuida no sé si lo estamos cubriendo. Nosotros distribuimos la base de datos que tenemos porque, como te dije, hemos enriquecido el MySQL, hicimos una capa arriba donde nosotros gestionamos desde nuestra plataforma, gestionamos las tablas, creamos las tablas, las relacionamos, creamos los campos, definimos los tipos de datos. Incluso en ese marco nosotros podemos definir en qué nodo de nuestra estructura puede estar esa base de datos ubicada. Y tenemos parte de la base de datos en un servidor central, parte de la base de datos en otro nodo. Es una división que nosotros manipulamos desde nuestra plataforma para poder tener más, para poder crecer, ¿no? Para poder tener más escalabilidad. Eso nos empezó a pasar que en un solo servidor empezaron a entrar más usuarios y se saturaba, entonces tuvimos que tener más esa distribución para que sea más escalable nuestro servicio. Entonces hoy por hoy sí, para nosotros resulta fácil decir, bueno, esta empresa la voy a poner en el nodo 2, esta empresa la pongo en el nodo 1. Ahora estábamos pensando distribuirlo las empresas en nodos por horarios, porque hay empresas que trabajan en el sistema a la noche, bueno, supongamos heladerías, bares, que usan el sistema nuestro, lo usan a la noche, y hay empresas que lo usan a las 6 de la mañana, distribuidoras de alimentos. Entonces nosotros estamos empezando a separar los datos de acuerdo al horario de uso del sistema. Eso nos permite a nosotros programar mantenimiento, decir, bueno, vamos a tener que apagar el servidor a las 3 de la mañana. Sí, ok, porque a las 3 de la mañana en este servidor nadie lo usa. Pero bueno, el bar que está en la esquina a las 3 de la mañana está vendiendo, así que ese servidor lo mantenemos prendido. Eso lo estamos empezando a hacer ahora. Y bueno, un poco eso es la cuestión de la escalabilidad más que nada. Atomizar el riesgo también. Si se cae un servidor, que no se caigan las 500 empresas, sino que bueno, son 100 las que no andan, pero las otras 400 siguen andando. Bueno, esas son las razones, digamos. Y decidimos hacer nuestro propio gestor de eso, nuestra propia plataforma, porque nos da velocidad a la hora de hacer actualizaciones. Nosotros actualizamos una herramienta y esa actualización, supongan que es un archivo, o un script o un permiso, le llamamos nosotros, actualizamos una herramienta y eso se replica en todos los servidores a la vez. Y no tenemos que estar copiando. Así que bueno, con nuestra propia plataforma pudimos hacer eso de que estamos programando. Hoy un programador que trabaja con nosotros trabaja en la web, trabaja con una pantalla que nosotros le diseñamos. Cuando guarda su archivo, él no se da cuenta dónde se guarda, pero se replica en los servidores. Tenemos toda una estructura de versionado también hecha por nosotros, con esa idea de poder, por un lado, delegar el trabajo de programación en otros programadores con la confianza de que no van a romper nada, y por otro lado, de que puedas crecer el sistema, que tenga escalabilidad. ¿Y qué desventajas o qué problemas encontraron cuando empezaron a usar su plataforma? Bueno, en la plataforma nuestra, desventajas no encontramos, porque lo estamos haciendo justamente para que nos ayude un montón. Las desventajas las teníamos antes. Nos resultaba difícil mantener las versiones del sistema, nos resultaba difícil hacer actualizaciones, nos resultaba difícil corregir errores, delegar la tarea de programación. Incluso hoy, por ejemplo, la base de datos, solamente Pablo, que es mi socio, Pablo maneja crea las tablas, crea la base de datos, y los programadores se limitan a usarla. Los programadores ni siquiera conocen el nombre real de la tabla, porque también hicimos
una técnica para que los nombres que se usa el programador en las tablas y todo sean determinados nombres y los nombres físicos de la base de datos son otros. Entonces, con esta herramienta, ya te digo, para nosotros fueron todas ventajas. Hay 3 de los programadores que están trabajando en esa plataforma y que solamente se centran en su trabajo de programación. Todo lo otro es transparente y nosotros lo podemos interpretar gracias a este administrador que estamos haciendo. Como te digo, este es hecho por nosotros, está en constante evolución. Ahora estamos pensando en abrirlo porque hay otros programadores, colegas nuestros. Ahora salió una ley de factura electrónica. Bueno, nosotros hicimos también un sistema de factura electrónica bastante bueno y hay otros colegas que quieren usar nuestro sistema para programar sus soluciones. Entonces, como nosotros tenemos este framework, estamos viendo si ya lo abrimos a algún programador que se anime y nosotros también animarnos a ver si otro programador puede usar nuestra plataforma para brindar sus soluciones. Nosotros ya tenemos resueltas muchas cuestiones como cómo se crea una VM, cómo es un comprobante, qué tipo de botones tiene, no sé, una pantalla de planificación de algo. Es decir, nosotros tenemos muchos widgets ya hechos, entonces un programador podría aprovechar eso para hacer su solución. Estamos tratando de animarnos de algo que es a largo plazo, pero bueno, en este momento hay 2 o 3 programadores que nos han preguntado. Incluso las empresas que usan nuestro software, por ejemplo, una empresa de agroquímicos tiene su propio sector de IT y extienden las soluciones que nosotros le damos con esta herramienta. Si nosotros le damos un reporte que tiene 3 columnas, ellos pueden poner 4 columnas, por ejemplo, gracias a este framework que yo te comento. Así que bueno, un poco eso es la idea. ¿Han pensado en usar alguna base de datos como servicio? No lo hemos pensado. No lo hemos pensado. Hay muchas plataformas como servicio. Tiene muchas ventajas. A nosotros nos cuesta un poco. A ver, nosotros damos sistemas en la web y como servicio, pero nos cuesta un poco contratarlos porque a mí personalmente me encanta ver el servidor y ver que yo aprieto el botón y se apaga, y creo que un poco a todos nos pasa eso. Incluso, por ejemplo, con los web services de Amazon, estamos viendo a ver qué onda, está muy bueno, toda la plataforma que te provee Amazon para todo el tema de servicios en la web, en la nube. Pero bueno, seguimos nosotros con nuestra idea, ¿viste? Ya te digo, nos parece que a nosotros nos encanta eso de darnos vuelta y tener el servidor al lado, y en eso por ahí es un poco de inconsciencia, pero también nos sirve para inventar cosas y que otros un poco nos tomen como ejemplo, porque hay muchos programadores que dicen, qué buenísimo lo que están haciendo, van, lo ven, nosotros les mostramos y dicen, está buenísimo, pero claro, hay que animarse a no contratar un framework ya desarrollado, a no contratar la base de datos ya resuelta, eso es un poco de nuestra parte de aventura, inconsciencia, pero bueno, es lo que la actitud que estamos tomando es esa por el momento. Había muchas preguntas. Me acuerdo que había algunas preguntas sobre cuántos éramos en la empresa, información de la empresa. Bueno, sí, nosotros somos solamente 8 personas trabajando, de los cuales 5 son programadores, y es una empresa muy chica. Pero es importante que ustedes vean que una empresa chica se puede dar soporte hoy por hoy a tantas como 500 clientes, digamos. Eso es un poco también lo lindo del rubro en el que estamos, que nos permite inventar y poder, tenemos la misma herramienta, tenemos la misma arma que cualquier persona que está en cualquier parte del mundo, una computadora, y
y un poco de inteligencia o ganas de hacerlo, de aventura y un par de compañeros, y la verdad que se pueden hacer cosas muy lindas. No se necesitan. Yo cuando veo empresas que tienen 30 programadores, la verdad que digo, no sé qué. Hay que tener 30 programadores, ¿no? Tienen que ser proyectos muy súper grandes, porque nosotros con 5 programadores hemos hecho un software bastante interesante. Yo no me imagino ni siquiera conocer o poder coordinar a 30 programadores. Pero bueno, como les digo, en mi experiencia y mi opinión al respecto, creo que hoy con un equipo chico se puede desarrollar cosas muy buenas y muy interesantes. ¿A todos sus clientes le dan un sistema basado en una base de datos en la nube o puede alguno de sus clientes tener su base de datos físicamente con ellos? Técnicamente se podría, como lo sabemos, pero nosotros como decisión comercial hemos decidido que nuestro servicio es en la nube. Entonces los clientes toman eso como una de las condiciones. Muchos tienen dudas al respecto, muchos presentan algún reparo, pero bueno, como les mostramos ejemplos de otra empresa del mismo rubro que hace lo mismo, es como que nos está resultando en este momento un poco más fácil imponer ese modelo. Es más una cuestión comercial y una cuestión de cuidar el dato, ¿no? Porque cuando tenés la base de datos en lo del cliente, el cliente a veces esa computadora la usa para otra cosa o no cuida bien el servidor, y no queremos tener ese problema. La distribución del sistema se hace un poco más difícil, hay que tener otro sistema de distribución para implantar las actualizaciones. Entonces, bueno, como una decisión un poco comercial y un poco porque es más rápido la actualización, hoy por hoy todos los clientes que desean usar la plataforma nuestra lo hacen a través de la nube. Sí hemos hecho en algunas oportunidades redes privadas con empresas que están en pico, porque bueno, ellos dicen no, y si se me corta internet, entonces hacemos alguna red privada directo al servidor nuestro. Son empresas que están a 10 cuadras, 20 cuadras, pero en empresas que están más alejadas o en otras ciudades eso no es posible. Sí, también estamos dando servicios a una petrolera en el sur, y esa empresa no quería contratar el sistema por esta cuestión, pero después la petrolera esa es de YPF y le pusieron un caño de internet impresionante, así que dijeron, bueno, ahora sí, porque antes teníamos un internet muy básico, pero después tuvieron la oportunidad de tener mejor servicio y ahí contrataron el sistema. Así que por el momento es esa nuestra decisión, es que el soporte sea a través de la web. ¿No presentan algún miedo o recelo por los datos, que mis datos los vea otra persona? Sí, nosotros ¿Tienen alguna cuestión legal ahí que sí. resolver en el medio? Ahora estamos trabajando con un equipo, un abogado de Buenos Aires que conoce mucho de IT, y eso estamos haciendo contratos de confidencialidad y eso, porque muchas empresas nos dicen eso. Yo les digo, bueno, es una cuestión de confianza, pero claro. Entonces ahora estamos viendo tema de patentes, tema de los contratos de confidencialidad, tema de las responsabilidades que uno tiene, los límites de las responsabilidades. Eso es importantísimo también. Nosotros manejamos datos de empresas, y muchas veces de empresas que son competencia entre sí. Algunas marcas de ropa que usan el sistema nuestro y son competencias. Y bueno, ahí han confiado porque nosotros les mostramos que somos abiertos, tenemos una relación personalizada, pero sí, ahora estamos trabajando en esta cuestión porque muchas veces nos preguntan y va pasando el tiempo y no hacemos nada. Bueno, ahora vamos a ver si podemos mejorar ese tema. Sí, la confidencialidad de los datos es importante. Hay muchas empresas que ni se dan cuenta que están compartiendo todo con nosotros, y otras que sí se dan cuenta. También hemos hecho una herramienta para hacer una copia de seguridad local, pero no es el formato de la base de datos, sino es una copia de seguridad en un formato que ellos puedan leer, Excel, PDF. Entonces ellos apretan un botón, descargan toda la información en una carpeta y ellos ven que tienen todo ahí para consultar. También eso nos ha servido, esa técnica nos ha servido en algunos clientes. Pero bueno, la estructura de la base de datos tampoco la compartimos con nadie, no la conocen los clientes, ni la conocen tampoco algunos de los chicos que trabajan con nosotros.
la estructura total de los datos, como les dije, está un poco enmascarada. Y trabajamos mucho con vistas también, de la base de datos, de las tablas y todo. Así que, bueno, esa es la experiencia en ese sentido. ¿Cómo manejan el tema de la actualización tecnológica desde parte del servidor? ¿Cada cuánto lo cambian? Porque en definitiva todos dependen de las máquinas que ustedes tienen. Sí. ¿Tienen algún mecanismo pensado? Sí, nosotros acumulamos, ¿viste? O sea, el mismo servidor, que eso es algo importante. Hoy por hoy las herramientas están bastante cerradas, funcionan bastante automáticamente, ¿no? Pongamos un servidor Apache, un servidor Linux. Es como que las actualizaciones enseguida te dice que hay una actualización, se gestiona un poco solo el tema. Nosotros lo que hacemos es, no hacemos lugar a las actualizaciones hasta que las necesitamos o hasta que pasan 6 meses. Cuando pasan 6 meses, planificamos un mantenimiento, apagamos los servidores, hacemos las actualizaciones y después largamos. A veces no nos convienen las actualizaciones porque cuando cambian de versión los sistemas, muchas veces se dejan de utilizar ciertos métodos y entonces en ese momento primero tenemos que estar preparados desde la programación y después hacer la actualización. A veces nos pasa eso. Pero sí que llevamos bastante cortito esa cuestión de qué versión estamos. ¿En qué versión estamos? ¿Estamos en esta o estamos en la otra? Eso lo usamos mucho nosotros. Igual el servidor lo tenemos a base, digamos, con lo que necesitamos y nada más. No instalamos más que lo que netamente usamos. Son servidores Linux y son servidores que están hechos a medida de lo que vamos usando. Las actualizaciones incluso a veces nos dan un poco de miedo también porque por más que nosotros tengamos una ventana de 4 o 5 horas para actualizar, a veces se consume ese tiempo y es un poco un momento álgido. Bueno, chicos, no sé si... ¿Otra pregunta? De la listita que Janina era mi compañera, yo le voy a contar. Yo era compañero de ella, pero ella iba mucho más adelante que yo. Siempre iba primera, siempre... Y bueno, y hoy ya está dando clases donde yo simplemente vengo a dar un pantallazo. No, simplemente. No, bueno. Tomar un rumbo diferente, que ya se ha dedicado a la docencia y Sí. vos a la parte más comercial. Exactamente. A eso me refiero, que yo simplemente doy una charlita donde vos se le enseñás todo bien, lo que yo estoy hablando, que es lo básico, digamos, vos tenés una formación más avanzada. Pero me acuerdo que éramos compañeros y compartimos unas materias. Así que... Algo que por ahí preguntaron es qué título tenías vos. Vos llegaste nada más que a analista programador. Sí, soy un simple analista programador. ¿Y tu socio Pablo también? Pablo también, sí. Todos los chicos que trabajan con nosotros son licenciados en administración e ingenieros en sistemas. Hay un chico que se está por recibir, pero de ingeniero. O sea, todos tienen títulos más altos que nosotros. Nosotros, justo, cuando nosotros empezamos a estudiar acá, no existía la ingeniería, existía el analista programador, que tenía una exigencia bastante importante. Creo que hoy la mantiene, porque son las mismas materias. Y justo estábamos en el momento de recibirnos cuando se lanzó la carrera de ingeniería. Teníamos que volver para atrás en una materia, me parece, o en 2 materias, no recuerdo ahora bien. Y tomamos la decisión de lanzarnos a trabajar. Yo siempre tuve muy buena relación con la Facu. Cuando yo me estaba por recibir, trabajaba en el centro de cómputos. Y una vez me mandaron a hacer un curso de 2 meses a Buenos Aires. Estuve estudiando SAP, que es un software de gestión el mejor del mundo, digamos. Estuve haciendo ese curso y después me vine y me puse a trabajar. Tenía la opción de estudiar, pero me pareció que tenía ganas de hacer algo, tenía ganas de trabajar, ya tenía mi edad, no tenía 24 años, era un poquito más grande, entonces bueno, tomé esa decisión de ponerme a trabajar y de hacer cosas. Así que bueno, ya era lista programado. Yo hoy estoy en el consejo directivo de la facultad como graduado
Y bueno, todos, viste, cuando nombran, dicen, bueno, ingeniero, licenciado, máster. Y a mí me dicen analista programador y estoy orgulloso. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta de lo que vieron, de que se haya quedado algún tema? ¿No? Seguro que hay preguntas, seguro, pero Sí, bueno. Yo les agradezco un montón que me hayan invitado, está buenísimo. Ya vine una vez a charlar en otra materia, me acuerdo. Y bueno, siempre que necesiten vengo y estamos. A mí la facultad es otro tema importante. Esta facultad para mí es algo, me ha dado todo lo que yo pude aprender, lo que yo pude desarrollarme gracias a la facultad en gran parte. Yo antes de venir acá estuve en Santa Rosa, estudié otra carrera, pero cuando vine acá me sentí como en casa, digamos. Acá está muy bueno, los profesores están al alcance de la mano, somos pocos alumnos, eso hay que valorarlo y aprovecharlo un montón. Las instalaciones están limpias, son lindas, están las paredes limpias, hay un lugar re lindo ahí afuera. Es decir, esta facultad te da un montón de herramientas que son buenísimo valorarlas, porque en otros lugares eso no se da, es más difícil, los profesores son más esquivos. Si usted aprovecha en este momento, la verdad que se van a sentir bien porque no hay muchos lugares como esta facu, es una gran familia y el nivel educativo es importante, muy importante. Ustedes con un complemento en el futuro, en el trabajo, se van a dar cuenta cuando se comparen con otros chicos, se van a dar cuenta que ustedes están al mismo nivel. A veces a nosotros nos falta un poquito hablar más, nos falta un poco comunicarnos. Eso es algo en lo que tenemos que formarnos porque uno puede saber muchas cosas, pero si no las sabe comunicar, no llega a ningún lado. Y en otras ciudades más grandes, la comparación, la diferencia es la comunicación. O sea, hay ciudades más grandes donde los chicos saben hablar más o inventan, pero saben vender mucho mejor. Y nosotros somos bastante más callados, nos cuesta un poco expresarnos. En eso hay que esforzarse porque eso te da después en el futuro la relación con el resto. Comunicar tus ideas hace que los otros te crean, que los otros puedan entenderte lo que estás diciendo. En los proyectos es muy importante la comunicación. Podés tardar, para analizar una función podés tardar, si te comunicas bien, media hora, y si no te comunicas bien, 5 horas, haces la cosa, después volvés, tenés que volver a empezar porque no te habías entendido. Entonces eso es algo que hay que prestar muchísima atención, el tema de la comunicación, de cómo expresar las ideas. Una pregunta más. A la hora del manejo de los clientes, además de la exigencia de que tienen que usar una base de datos en la nube, ¿hay alguna otra más exigencia más que se le pida? Primero que a los clientes hay que respetarlo muchísimo. Nosotros no damos exigencias a los clientes, solamente les planteamos lo que nosotros podemos hacer por ellos, digamos. Nosotros tenemos ciertas posibilidades, cosas que podemos hacer y cosas que no. Y en ese aspecto, básicamente, ellos nos preguntan, por ejemplo, qué tipo de equipamiento tienen que tener para usar el sistema. No requiere un equipamiento muy avanzado porque el sistema está en la nube y lo único que consume de local es el navegador. El resto todo se procesa en los servidores nuestros. Entonces un poco una máquina que tenga conexión a internet, un celular, con celulares también se puede usar el sistema, una conexión estable, tampoco tiene que ser muy grande, y bueno, después nosotros comercializamos el sistema con una relación mensual. Ellos pagan un abono por usar el sistema nuestro. Y nosotros le proveemos toda esta infraestructura, las actualizaciones, el soporte. Pero bueno, es eso. También a veces tenemos bastante interacción con los clientes en el aspecto de los procesos. Nosotros en el software tenemos los procesos estandarizados. A veces los clientes desean alterar esos procesos o mejorarlos. En algunos aspectos los entendemos, hacemos lugar a lo que nos piden, y en otros aspectos tratamos de que ellos entiendan que es mejor como nosotros lo hemos diseñado, siempre en base a las charlas. En el caso nuestro, los clientes tienen con nosotros una relación muy estrecha,
personalizada, diaria. Entonces podemos charlar e intercambiar muchas cosas. Tal vez si fuera una aplicación más cerrada o a otro tipo de orientación, serían distintas las acciones. Pero en nuestro caso charlamos mucho con los clientes, vemos si están contentos, si no. Y si tratamos de explicarle todo. Como te digo, el cliente es para nosotros lo muy importante, lo más importante, y cuando el cliente dice algo es por algo. Eso de menospreciar a veces porque no tiene formación técnica o esas cosas, pero el cliente tiene mucha formación y conocimiento de la realidad y a veces expresa algo, entonces uno tiene que aprender a sacar qué es lo que te está queriendo decir para poder implantarlo en el sistema. Pero siempre que dice algo es por algo y nosotros nos cuidamos mucho de eso. Así, bueno, y después también que ellos puedan creer en nuestra solución, tiene que ver con eso que les contaba antes, de la comunicación. Si yo le puedo transmitir por qué mejor hacer eso, por qué el software que yo le ofrezco le va a dar la solución, él va a poder confiar en mí y lo va a hacer de ese modo. Si no, es más difícil. Mauro, capaz que un punto que no quedó entendible por ellos todavía, y cuando vos decís sistemas de gestión fundamentales, más o menos, hablas de sistema de stock, de clientes, proveedores, llevan bancos también, contabilidad, enumerar más o menos como claro. Sí, si tengo que tipificar el sistema nuestro, nosotros lo ponemos dentro de los sistemas ERP, que por sus siglas en inglés significa Planificación de Recursos Empresariales. Planificación de recursos empresariales. La idea nuestra es que todo el proceso de una empresa ingrese al sistema sin perderse ningún detalle. Entonces, si una empresa se dedica a comercializar chupetines, va con la compra de los chupetines, hay que cargarla en el sistema. Cuando ingresa el producto al stock, hay que cargarlo en el sistema. Cuando se vende, hay que cargarlo en el sistema. Se cobra ese cobro en cheque, en caja, con cualquiera de los medios de pago, hay que ingresarlo al sistema. En cuanto a módulo de producción, por ejemplo, si vos fabricás algo, todas las acciones que haces para fabricar un producto tienen que estar dentro del sistema. Entonces, un sistema de este tipo recopila información de todas las áreas de una empresa y con el tiempo la amasa y le da al gerente o al que toma decisiones, le da información sobre cómo esos recursos de la empresa se fueron moviendo y cuáles son las necesidades que la empresa tiene en base a la experiencia anterior. Ese tipo de sistema es el que hacemos nosotros. Esos sistemas generalmente tienen módulos, como los nuestros son más de 25 módulos, y cada módulo resuelve un aspecto fundamental o principal de esa organización. Si hablamos del módulo stock, bueno, es contar cuánta mercadería tiene un cliente, una empresa, cuánta mercadería tiene en esta sucursal, en esta otra sucursal, y así, dentro de lo que es stock, hay muchos conceptos que se resuelven. O sea, módulo stock, y dentro del módulo stock hay muchos conceptos que hay que atender y que hay que cuidar dentro de la empresa. Entonces, nuestra idea es que el sistema esté presente en todos los procesos, que la información se ingrese no solamente a través de una máquina o un celular, sino que hacemos pantallas, por ejemplo, para que los operarios interactúen con el sistema, ingresen información. Nuestro objetivo es que toda la información de la empresa esté adentro del sistema para después tomar decisiones con eso. Amasar la información, sacar reportes, ver paneles que comparen un periodo con otro y que la empresa pueda tener, además de la solución operativa, la solución de la toma de decisión. Ese tipo de software. Una consulta. El hecho de tener la base de datos distribuida en diferentes nodos nos ayuda ante eventualidades como un corte de luz en la zona donde tienen un nodo o la caída del servicio de internet. Claro, exactamente. Sí, en realidad nosotros tenemos muchos nodos. Hoy por hoy todos los nodos están físicamente en la misma oficina. Nosotros tenemos 3 oficinas en el centro de Campico. En una oficina están los servidores y están físicamente en el mismo lugar. Entonces, supongamos, si se corta la luz, se corta en todos los nodos. Pero, sin embargo, sí, técnicamente está la posibilidad de que un nodo esté alejado y que si se corta la luz siga funcionando el otro.
Nosotros no lo tenemos implementado todavía, pero está la posibilidad. Por ejemplo, si me hablas de corte de luz, nosotros tenemos un generador. Pero si me hablas de que se rompe o que internet no hay, tenemos 3 proveedores. Los 3 principales proveedores de acá que hay en Pico, nosotros los tenemos contratados con líneas dedicadas. Si uno no funciona, el otro funciona. Después está el tema del hardware. O sea, si se rompe una computadora, la otra sigue funcionando. Nosotros nodos son nodos lógicos y físicos también. Son equipos y no, digamos, hay, por ejemplo, 2 nodos corren en un equipo y hay otro nodo en otro equipo, por ejemplo. Entonces, sí nos pasa a veces que se rompe uno, ponemos el disco en el otro, sigue funcionando el otro nodo físicamente hasta que arreglamos este y después lo volvemos al lugar. Pero sí, un poco el tema de nodo te ayuda a atomizar el problema en muchos sentidos. Hay muchas formas de distribuir los datos, eso creo que lo van a estudiar en el futuro, hay una materia específica acá para eso. Este método que yo les digo es el que nosotros hemos encontrado. Sí, en realidad cuando vean bases de datos distribuidas hay distintas técnicas, ¿sí? Lo que distribuye es el hardware, lo que distribuye es el software, lo que distribuye es el diseño. Entonces depende de cuál digamos sea el eje en el cual cae, es como si fuera un hipercubo, que cada uno de los ejes representa una distinta funcionalidad. Dependiendo de qué es lo que estén manteniendo, es el tipo de características que van a tener. Entonces es un poco lo que están planteando. Y lo que fundamentalmente está diciendo Mauro es que ellos manejan, digamos, la solución la brindan a través de la redundancia. Redundancia en equipo, redundancia, digamos, de proveedores, digamos, cosa de si no funciona algo, funciona por otra vía. Esa, digamos, es una técnica, digamos, bastante buena, porque justamente te garantiza de que frente a una falla generalizada de algo, puedes sortear esa falla por otra vía y que se sigan funcionando, digamos. Pero bueno, es un poco también el tema de la tecnología, de los costos de la tecnología, y cómo tenés que administrar. Exacto, esta metodología que nosotros usamos de redundancia es costosa, porque tenés que tener 3 proveedores de internet, tenés que tener varios hardware, digamos, varios equipos. Entonces sí, es costosa, bueno, a veces es costosa en dinero y un poco más sencilla en cuanto al diseño de cómo lo diseñar, ¿no? Para nosotros fue más fácil optar por la redundancia que hacer una distribución distinta de los Ya son las 5, así que parece que Bueno. vamos a cambiar, ¿no? Bueno, te agradecemos, Mauro. La idea, Mauro, es que los chicos el próximo miércoles hagan una presentación, precisamente por eso que vos hacías mención de esa falta de flexibilidad que a veces tienen, esas limitaciones. Así que bueno, ellos el miércoles próximo van a presentar algo con todo este bagaje de información, más algo superador o algo que puedan proponerte a tu empresa que hayan encontrado. Estás invitado, sé que los tiempos son escasos, pero ellos el miércoles próximo de 8 a 10, dividido por grupos, una presentación muy pequeña de 10 minutos. Bueno, seguramente van a hacer la exposición todos juntos ese día. Ese día es por grupitos, son grupos de 2 o 3 alumnos y ellos van a presentar. De todas maneras van a subir igual un documento que si no por el técnico vamos a acercar el documento, pero un poco es hacer un resumen de todo esto, de toda la actividad que están viendo, de otras cosas que han estado viendo también en la práctica y a ver si te pueden ayudar a hacer algo, hacer alguna propuesta superadora. Seguro que sí, porque creo que todos van a ser ingenieros o analistas, programadores, así que sí, es bienvenido siempre a los aportes que se puedan hacer. Además que uno a veces, cuando pasa el tiempo y se aleja del ámbito académico, se pierde ciertas cuestiones importantes que uno puede en estos intercambios retomarlos, aprender de vuelta, acordarse por qué era tal cosa. Es importante eso. Nosotros estamos bastante relacionados con la Facu y me parece que ustedes están en el día a día, en la teoría, en el tema académico constante y seguramente en muchas cosas nos pueden ayudar. Así que bueno.
Muchísimas gracias a vos Gracias. por el tiempo y un Muy aplauso, por amables. favor.